Julio Ramírez apuntó su rifle cuando vio al caballo más grande de su vida, enfrentando solo a 8 lobos con 18 potrillos indefensos refugiados detrás de él. Los esqueletos que encontró en la cueva revelaron una verdad ancestral que cambiaría todo lo que creía saber sobre el coraje y el sacrificio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol apenas comenzaba a descender sobre las montañas de Durango cuando Julio Ramírez detuvo su vieja camioneta en el camino polvoriento. A sus 62 años, el veterano había visto muchas cosas en su vida, había servido en el ejército durante 20 años, había vivido tragedias y triunfos, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La razón de su parada no era casual. Durante semanas, los rancheros de la región habían reportado algo extraño. El ganado desaparecía, las ovejas aparecían destrozadas. Los perros ladraban toda la noche mirando hacia las colinas como si presintieran algo terrible. Las huellas que encontraban no correspondían a ningún animal conocido de la zona. Eran enormes, demasiado grandes para ser de un lobo común, y los patrones de caza eran diferentes. Julio había escuchado las historias en el pueblo. Algunos hablaban de una manada de lobos salvajes que había bajado de la sierra, otros de pumas gigantes. Los más supersticiosos murmuraban sobre criaturas que no debían tener nombre, pero Julio no era un hombre que creyera en cuentos. Era un hombre de acción, alguien acostumbrado a enfrentar peligros reales. Por eso, cuando el alcalde le pidió ayuda para investigar, no dudó un segundo en aceptar. Había traído consigo su rifle, su mochila con provisiones y años de experiencia rastreando en terrenos difíciles. La zona que debía explorar era un valle remoto rodeado de formaciones rocosas y cuevas antiguas. Un lugar donde pocos se aventuraban porque el terreno era traicionero y las historias de desapariciones abundaban. Mientras caminaba por el sendero irregular, Julio observaba cada detalle. Las huellas en el suelo, las ramas rotas, el silencio inquietante que solo se rompía con el sonido del viento. Había algo en el aire, una tensión que hacía que su instinto de soldado se activara. Después de caminar durante más de 1 hora, llegó a un claro donde la vegetación cambiaba. El pasto estaba pisoteado en patrones circulares como si muchos animales hubieran estado ahí recientemente. Julio se agachó para examinar las marcas. Eran cascos, muchos cascos. Pero también había otras huellas más siniestras. Garras profundas que arañaban la tierra, sangre seca en algunas rocas, señales de una lucha o de una persecución. El veterano sintió que su corazón se aceleraba. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo aquí, era algo serio. Siguió las huellas que lo llevaron hacia una zona de riscos y formaciones rocosas. El paisaje se volvía cada vez más dramático, con paredes de piedra que se elevaban hacia el cielo y sombras profundas que ocultaban secretos. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un relincho, pero no era un relincho común. Era poderoso, profundo, como un trueno que resonaba entre las rocas. Julio se detuvo en seco. Su mano fue instintivamente hacia su rifle. El sonido se repitió esta vez acompañado de otros relinchos más agudos, más jóvenes, y luego otro sonido que hizo que se le erizara la piel, gruñidos, aullidos salvajes, el sonido de depredadores acechando. Sin pensarlo 2 veces, Julio corrió hacia el origen de los sonidos. Su entrenamiento militar tomó el control. Subió por las rocas con agilidad sorprendente para un hombre de su edad. Su respiración era controlada, su mente enfocada. Cuando llegó a la cima de una formación rocosa, lo que vio lo dejó completamente paralizado. Allí en un valle escondido entre las montañas había una escena que parecía sacada de una leyenda antigua. Un caballo, pero no cualquier caballo.
Era una criatura magnífica, enorme como nunca había visto. Su pelaje era de un marrón oscuro brillante y su crin ondeaba al viento como una bandera de guerra. Debía medir al menos 2 metros de altura en la cruz, quizás más. Sus músculos se tensaban bajo su piel, mostrando una fuerza que inspiraba respeto y temor. Pero lo más impresionante no era solo su tamaño, era lo que estaba haciendo. Detrás del caballo gigante, protegidos por su imponente cuerpo, había un grupo de potrillos. Julio contó rápidamente. 18. 18 pequeños potrillos de diferentes edades y colores, todos agrupados en un círculo estrecho, temblando de miedo, y rodeándolos, formando un semicírculo amenazante, había una manada de lobos. No eran lobos comunes, eran enormes, de pelaje grisáceo y ojos amarillos que brillaban con hambre y ferocidad. Julio había visto lobos antes, pero nunca de ese tamaño. Eran al menos 7 u 8, todos ellos moviéndose con la coordinación perfecta de cazadores experimentados. El caballo gigante se mantenía firme entre los depredadores y los potrillos. Cada vez que un lobo intentaba acercarse, el caballo se movía con una velocidad sorprendente. Pateaba el aire con sus cascos delanteros, lanzando advertencias letales. Los lobos retrocedían, pero no se iban. Estaban esperando el momento perfecto para atacar. Julio comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Este caballo no era el padre de todos esos potrillos. Era imposible. Había demasiados y de edades muy variadas. Este caballo los había reunido, los había protegido de alguna manera. Era un guardián. El veterano sintió una mezcla de asombro y urgencia. Tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí viendo cómo aquellos lobos masacraban a los pequeños. Pero también sabía que si disparaba podría asustar al caballo y causar una estampida que pondría a los potrillos en más peligro. Necesitaba pensar rápido. Observó la escena con más atención. Detrás del grupo, a unos 50 metros, había una formación rocosa con lo que parecía ser la entrada de una cueva, grande, oscura, y el caballo seguía posicionándose de manera que empujaba sutilmente a los potrillos en esa dirección. Estaba tratando de llevarlos a un refugio. Julio tomó una decisión. Levantó su rifle al aire y disparó una vez. El estruendo del disparo resonó por todo el valle como un trueno artificial. Los lobos, sorprendidos por el sonido repentino, se dispersaron momentáneamente, retrocediendo hacia las sombras de las rocas. El caballo gigante giró su cabeza masiva hacia donde estaba Julio. Sus ojos, un marrón profundo e inteligente, se encontraron con los del veterano. Por un momento, pareció evaluar si este nuevo humano era una amenaza o una ayuda. Julio bajó su rifle lentamente y levantó una mano en un gesto de paz. «No voy a lastimarte, amigo», murmuró, aunque sabía que el caballo no podía escucharlo desde esa distancia. El caballo observó unos segundos más y luego, como si hubiera tomado una decisión, se volvió hacia los potrillos. Con movimientos firmes pero cuidadosos, comenzó a empujarlos suavemente hacia la entrada de la cueva. Los pequeños obedecían, moviéndose en grupo, asustados, pero confiando en su protector. Julio bajó de su posición rocosa rápidamente. Sabía que los lobos regresarían pronto. Un disparo al aire no los mantendría alejados por mucho tiempo. Corrió hacia el valle manteniendo su rifle listo, observando las sombras donde los depredadores se habían escondido. Cuando llegó al nivel del suelo, el caballo ya había logrado meter a la mayoría de los potrillos dentro de la cueva. Solo quedaban 3 pequeños afuera, los más jóvenes, que parecían demasiado asustados para moverse. «Necesitas ayuda, ¿verdad?», dijo Julio acercándose lentamente. El caballo lo miró de nuevo. Esta vez no había desconfianza en sus ojos. Había algo más. Reconocimiento, aceptación, como si supiera que este humano venía a ayudar.
Julio avanzó con cuidado hacia los 3 potrillos que permanecían petrificados fuera de la cueva. Eran los más pequeños del grupo. Uno era completamente blanco con manchas grises, otro era de un color castaño claro, y el tercero apenas tendría unas semanas de vida, con sus patas todavía temblorosas e inseguras. El veterano sabía que no podía asustarlos más de lo que ya estaban. Se agachó para parecer menos amenazante y extendió su mano despacio. «Vamos, pequeños», murmuraba con voz suave, «todo va a estar bien». Su experiencia con animales durante sus años en ranchos militares le había enseñado que el tono de voz era tan importante como las acciones. Los potrillos lo miraban con sus grandes ojos llenos de terror. El caballo gigante observaba la escena atentamente sin moverse. Era como si estuviera evaluando cada gesto de Julio, cada movimiento, para determinar si podía confiar en él. Fue entonces cuando el peligro regresó. Desde las sombras entre las rocas, uno de los lobos más grandes se lanzó hacia adelante. Sus colmillos brillaban a la luz del sol poniente y sus ojos amarillos estaban fijos en el potrillo más joven, el que apenas podía mantenerse en pie. Todo sucedió en cuestión de segundos. El lobo corrió con una velocidad aterradora. Julio intentó levantar su rifle, pero sabía que no llegaría a tiempo. El potrillo soltó un relincho agudo de puro terror, y entonces el caballo gigante se movió. Fue como ver un relámpago en forma animal. El caballo cruzó la distancia entre él y el lobo en 3 zancadas poderosas que hicieron temblar la tierra. Justo cuando el depredador estaba a punto de alcanzar al pequeño, el caballo giró su cuerpo masivo y lanzó una patada con sus patas traseras. El impacto fue brutal. Los cascos del caballo conectaron con el costado del lobo, con un sonido seco y terrible que resonó por todo el valle. El lobo salió volando por el aire, como si no pesara nada, y cayó varios metros más allá. Rodó por el suelo levantando polvo, y cuando finalmente se detuvo, no se movió. Estaba inconsciente o muerto. El resto de la manada, que había comenzado a avanzar desde diferentes direcciones, se detuvo en seco. Los lobos se miraron entre ellos con lo que parecía ser incertidumbre. Habían subestimado a su presa. Este no era un caballo común que pudieran acorralar y derribar. Era algo completamente diferente. El caballo gigante se colocó nuevamente entre los depredadores y los potrillos. Su respiración era pesada, sus fosas nasales se expandían con cada exhalación, y su cuerpo entero irradiaba una fuerza primitiva y salvaje. No era solo su tamaño lo que imponía respeto, era su actitud, su determinación absoluta de proteger a esos pequeños sin importar el costo. Julio aprovechó el momento de confusión de los lobos. Rápidamente se movió hacia los 3 potrillos asustados y, usando su cuerpo como escudo, los guió hacia la entrada de la cueva. «Vamos, vamos, pequeños», repitió con urgencia en su voz. Esta vez los potrillos obedecieron. El más grande del trío entró primero, seguido por el castaño. Julio tuvo que cargar al más joven en sus brazos, sintiendo cómo el pequeño temblaba contra su pecho. Lo llevó dentro de la cueva, donde los demás potrillos ya estaban refugiados. La entrada de la cueva era amplia, lo suficientemente grande para que el caballo gigante pudiera entrar si quería. Julio dejó al potrillo con los demás y regresó a la entrada. El caballo seguía afuera enfrentando a los lobos, que ahora formaban un semicírculo más amplio. Eran inteligentes. Estaban buscando ángulos diferentes, formas de atacar, que no los pusieran directamente frente a esas patas letales. «Amigo», gritó Julio hacia el caballo, «es hora de entrar. No puedes pelear contra todos ellos al mismo tiempo». El caballo movió sus orejas hacia atrás, indicando que había escuchado, pero no se movió. Sus ojos permanecían fijos en los depredadores. Julio comprendió entonces algo importante.
El caballo no entraría a la cueva hasta estar seguro de que todos los potrillos estaban a salvo dentro. No daría la espalda a los lobos hasta el último momento. El veterano tomó su rifle y apuntó hacia el lobo más cercano. Disparó al suelo justo frente a las patas del animal. La tierra explotó en una nube de polvo y piedras. El lobo saltó hacia atrás aullando de sorpresa. Julio disparó otra vez hacia otro lado, dispersando a 2 lobos más que intentaban flanquear al caballo. Ahora gritó Julio: «Entra ahora». Como si hubiera estado esperando ese momento, el caballo gigante retrocedió lentamente, sin apartar su mirada de los lobos. Paso a paso, se acercó a la entrada de la cueva. Los depredadores intentaron avanzar, pero Julio disparó 2 veces más, manteniéndolos alejados. El caballo finalmente llegó a la entrada. Su cuerpo masivo bloqueó casi completamente el paso cuando entró. Julio entró detrás de él y juntos retrocedieron hacia el interior de la cueva. Afuera los lobos aullaban con frustración. Se habían quedado sin su presa después de horas de acecho. Algunos se acercaban a la entrada, pero se detenían al ver la silueta imponente del caballo bloqueando el camino. La luz del atardecer apenas penetraba en la cueva, creando sombras largas y oscuras. Julio sacó una linterna de su mochila y la encendió. El haz de luz reveló el interior de la caverna. Era mucho más grande de lo que había imaginado. El techo se elevaba varios metros y el espacio se extendía hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad. Los 18 potrillos estaban agrupados en un rincón todos juntos, buscando seguridad en la cercanía de los demás. Temblaban y algunos todavía soltaban pequeños relinchos de miedo. El caballo gigante se acercó a ellos inmediatamente. Comenzó a olfatear a cada uno verificando que estuvieran bien. Era un comportamiento que Julio había visto antes en caballos que cuidaban de sus crías, pero nunca con esta intensidad. Este caballo estaba actuando como si cada uno de esos potrillos fuera suyo. Julio se apoyó contra la pared de la cueva respirando profundamente. Su corazón todavía latía rápido por la adrenalina. Miró al caballo que ahora se había tumbado en el suelo rodeado por los pequeños. Algunos se acurrucaban contra su cuerpo grande buscando calor y consuelo. «Increíble», murmuró Julio para sí mismo. «Absolutamente increíble. Nunca en su vida había visto algo así. Un caballo cuidando de 18 potrillos que claramente no eran todos suyos, protegiéndolos de depredadores como si fueran su familia. Había algo profundamente conmovedor en la escena, algo que tocaba una parte del alma que Julio pensaba que había perdido durante sus años de guerra. Se acercó lentamente al grupo. El caballo levantó su cabeza masiva y lo miró. Ya no había tensión en sus ojos. Había cansancio, sí, pero también algo que parecía gratitud. Julio extendió su mano con cuidado. El caballo olfateó sus dedos y luego permitió que lo acariciara suavemente en el hocico. Su piel era cálida y podía sentir la fuerza que latía bajo ella. «¿Cómo terminaste aquí, amigo?», preguntó Julio en voz baja. «¿De dónde saliste? ¿Y cómo es que estos pequeños te siguen como si fueras su salvador?». Por supuesto, el caballo no respondió, pero en sus ojos profundos e inteligentes, Julio vio algo que lo dejó sin aliento. Había sufrimiento ahí, había historia. Este caballo había vivido cosas que un animal común no debería vivir. Y de alguna manera había tomado la decisión de proteger a estos potrillos abandonados o huérfanos. Afuera, los aullidos de los lobos continuaban. Se estaban reagrupando esperando otra oportunidad. Julio sabía que no podían quedarse en la entrada para siempre. Necesitaban explorar la cueva, encontrar un lugar más seguro más adentro, donde los lobos no pudieran alcanzarlos. Miró hacia la oscuridad del fondo de la caverna. Julio decidió que era momento de adentrarse en la cueva. No podían permanecer cerca de la entrada donde los lobos pudieran intentar otro ataque cuando oscureciera completamente. Miró al caballo gigante que seguía rodeado por los potrillos.
«Necesitamos movernos más adentro», le dijo, aunque sabía que el animal no entendía sus palabras. Pero de alguna manera parecía comprenderlo todo. El veterano comenzó a caminar hacia el interior de la caverna, iluminando el camino con su linterna. Las paredes eran de roca sólida con formaciones que indicaban que esta cueva había existido durante miles de años. El suelo era irregular pero transitable. Detrás de él escuchó el sonido de cascos. El caballo se había levantado y estaba siguiéndolo. Los potrillos también se movieron en grupo, manteniéndose cerca de su protector. A medida que avanzaban, la cueva se hacía más grande. El techo se elevaba formando una cúpula natural y el espacio se abría en lo que parecía ser una cámara enorme. Julio movió su linterna en todas direcciones tratando de captar las dimensiones del lugar. Era impresionante. «Debe tener al menos 30 metros de ancho», murmuró asombrado. En el centro de la cámara había algo que llamó inmediatamente su atención. Restos, huesos de animales desperdigados por el suelo. Julio se acercó para examinarlos con más cuidado. Eran viejos, algunos estaban parcialmente cubiertos por polvo y pequeñas rocas que habían caído del techo con el tiempo. Había huesos de diferentes tamaños. Algunos parecían ser de venados, otros de animales más pequeños. Pero lo que más le llamó la atención fue encontrar huesos de caballos. No eran recientes, llevaban años ahí, pero su presencia le decía algo importante. Esta cueva había sido refugio de caballos antes. El caballo gigante se había detenido cerca de la entrada de la cámara principal. Sus orejas se movían captando cada sonido. Julio notó que el animal parecía tenso, como si percibiera algo que él no podía. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó el veterano, dirigiendo su linterna hacia donde el caballo miraba. Y entonces lo vio. En el fondo de la cámara había otra abertura. Un pasaje que conducía más profundo hacia las entrañas de la montaña. Y desde allí provenía algo extraño. Un olor. No era el olor normal de una cueva húmeda y cerrada. Era algo diferente. Algo que hizo que el instinto de Julio se pusiera en alerta. Olía a animal, a estiércol fresco, a vida. Julio apretó su rifle con más fuerza y avanzó lentamente hacia el pasaje. El caballo lo siguió manteniéndose entre él y los potrillos como un escudo viviente. Cuando llegaron al borde del pasaje, Julio iluminó hacia adentro. Lo que vio lo dejó completamente sin palabras. El pasaje se abría a otra cámara más pequeña pero lo suficientemente grande. Y allí en el suelo había más potrillos. Pero estos no estaban solos. Había una yegua. Estaba echada en el suelo claramente débil. Su respiración era trabajosa y su cuerpo estaba cubierto de heridas. Junto a ella había dos potrillos muy pequeños que apenas parecían tener días de nacidos. Julio sintió que su corazón se encogía. La yegua levantó su cabeza con esfuerzo al sentir la luz. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de súplica. El caballo gigante avanzó inmediatamente hacia ella. Se acercó despacio y bajó su cabeza grande tocando suavemente el cuello de la yegua con su hocico. Era un gesto de consuelo, de reconocimiento. Julio comprendió entonces parte de la historia. Esta yegua había estado aquí escondida con sus crías, probablemente huyendo de los mismos depredadores que habían atacado afuera, y el caballo gigante la había encontrado. La había estado protegiendo junto con todos los demás potrillos que había ido reuniendo. Julio se acercó lentamente para no asustar más a la yegua herida. «Tranquila, amiga», susurró con la voz más suave que pudo. «Vengo a ayudar». Se arrodilló junto a ella y comenzó a examinar sus heridas. Había marcas de garras en su costado y una de sus patas traseras estaba hinchada. Los lobos la habían atacado probablemente días atrás y ella había logrado escapar refugiándose aquí, pero las heridas se habían infectado. Necesitaba atención médica urgente o no sobreviviría.
El veterano abrió su mochila y sacó el pequeño botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba. No era mucho, pero tenía vendas antiséptico y algunos analgésicos básicos. Comenzó a limpiar las heridas de la yegua con cuidado. Ella se estremeció con cada toque, pero no intentó alejarse. Era como si supiera que este humano estaba tratando de ayudarla. El caballo gigante observaba cada movimiento de Julio atentamente. Sus ojos nunca se apartaban de las manos del veterano mientras trabajaba en la yegua. Era evidente que este caballo extraordinario sentía una responsabilidad profunda por ella y por todos los pequeños que había reunido. Mientras Julio trabajaba su mente, no dejaba de dar vueltas a todo lo que había descubierto. 18 potrillos, ahora 20, contando los 2 recién nacidos, una yegua herida y un caballo gigante actuando como guardián de todos ellos. Esto no era normal. Los caballos no se comportaban así. No reunían crías de diferentes manadas, no las protegían contra depredadores tan agresivos. Esto era algo más, algo que desafiaba todo lo que él conocía sobre el comportamiento animal. Terminó de vendar las heridas de la yegua lo mejor que pudo. No era perfecto, pero al menos las heridas estaban limpias y protegidas. Le dio un poco de agua de su cantimplora usando su mano como recipiente. La yegua bebió con avidez. Había estado días sin agua fresca. «Necesitas un veterinario de verdad», le dijo Julio acariciando suavemente su cuello, «pero por ahora esto tendrá que ser suficiente». Se puso de pie y miró a su alrededor. Ahora había 20 potrillos en total, contando los recién nacidos, 2 caballos adultos y él mismo atrapados en una cueva mientras una manada de lobos hambrientos esperaba afuera. La situación era complicada. No podía comunicarse con el pueblo desde aquí. Su radio no tenía señal dentro de la cueva y no podía dejar a estos animales solos para ir a buscar ayuda. Los lobos los destrozarían en cuanto él se fuera. Julio regresó a la cámara principal donde los demás potrillos esperaban. Se sentó en una roca y sacó su cantimplora bebiendo un largo trago. Su mente de militar comenzó a trabajar analizando la situación tácticamente. Necesitaba un plan. Primero necesitaban agua. Había escuchado el sonido de agua corriendo en algún lugar de la cueva, lo cual significaba que probablemente había una fuente subterránea. Eso era bueno. Significaba que podrían mantenerse hidratados. Segundo, necesitaban comida. Los potrillos necesitarían leche, o al menos agua con nutrientes. Él tenía algunas barras energéticas y comida enlatada en su mochila, pero eso no les serviría a los caballos. Tercero, necesitaban una forma de salir de aquí de manera segura. Los lobos no se irían fácilmente. Habían invertido demasiado tiempo persiguiendo a estos caballos. Esperarían días si era necesario. El caballo gigante se acercó a Julio y se quedó parado frente a él. El veterano levantó la vista y se encontró con esos ojos profundos e inteligentes que parecían mirarlo directo al alma. Por un momento ninguno de los dos se movió. Era como si estuvieran comunicándose en un nivel que iba más allá de las palabras. Julio sintió una conexión extraña con este animal, una comprensión mutua. Ambos eran protectores, ambos habían visto sufrimiento y habían decidido hacer algo al respecto. «Vamos a salir de esta, amigo», dijo Julio finalmente, colocando su mano en el cuello masivo del caballo. «Te lo prometo. Encontraremos una manera». El caballo inclinó su cabeza ligeramente como si estuviera aceptando esa promesa. Luego regresó con los potrillos acostándose entre ellos para darles calor y seguridad. Julio observó la escena y sintió algo que no había sentido en años. Un propósito, una razón para luchar que iba más allá de la simple supervivencia. Estos animales dependían de él ahora, y él no los iba a decepcionar. Tomó su linterna y decidió explorar más la cueva.
Si iban a estar aquí por un tiempo, necesitaba conocer cada rincón, cada salida posible. Mientras caminaba por los pasadizos oscuros, Julio no podía dejar de pensar en el caballo gigante. ¿De dónde había salido? ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Y por qué había decidido convertirse en el guardián de tantos potrillos perdidos y abandonados? Julio caminó por los pasadizos de la cueva, con su linterna alumbrando cada rincón. El sonido del agua se hacía cada vez más fuerte, lo que confirmaba que había una fuente subterránea en algún lugar cercano. Después de caminar unos 20 metros, encontró lo que buscaba. Un pequeño manantial brotaba de una grieta en la pared rocosa, formando un charco cristalino antes de desaparecer por otra fisura en el suelo. El agua era fría, y cuando Julio la probó, descubrió que era perfectamente potable. «Esto cambia todo», murmuró con alivio. «Al menos no morirían de sed aquí dentro». Regresó a la cámara principal, donde los potrillos descansaban. El caballo gigante levantó la cabeza al verlo regresar. Julio le hizo un gesto con la mano, como invitándolo a seguirlo. Para su sorpresa, el caballo se levantó y comenzó a caminar detrás de él. Los potrillos también se levantaron siguiendo a su protector en una fila desordenada pero confiada. Julio los guió hasta el manantial. En cuanto los pequeños vieron el agua, corrieron hacia ella bebiendo con desesperación. Habían estado sin agua durante horas y la sed los consumía. El caballo gigante también bebió, pero mantenía su cabeza levantada entre tragos, vigilando constantemente. Nunca bajaba la guardia ni por un segundo. Julio observó cómo los potrillos bebían y jugaban un poco en el agua. Por primera vez desde que los había encontrado parecían relajados. Algunos incluso comenzaron a retozar entre ellos con esa energía natural de los animales jóvenes. Era un recordatorio de que a pesar del peligro que los rodeaba, seguían siendo crías que necesitaban momentos de alegría. Mientras los observaba, Julio notó algo en las paredes de la cueva, cerca del manantial. Marcas. Se acercó para examinarlas mejor. Eran grabados antiguos, símbolos que no reconocía, pero que claramente habían sido hechos por manos humanas hacía mucho tiempo. Había figuras de caballos, de personas, de lo que parecían ser escenas de caza o rituales. Julio pasó su mano sobre los grabados sintiendo las líneas talladas en la piedra. Esta cueva tiene historia, pensó. La gente ha estado aquí antes, tal vez durante siglos. Siguió explorando las paredes y encontró más grabados. Algunos mostraban caballos gigantes similares al que ahora lo acompañaba. En las imágenes estos caballos estaban rodeados de personas que parecían venerarlos o protegerlos. Había algo casi mítico en las representaciones, como si estos animales fueran considerados sagrados. Julio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso el caballo que había encontrado era descendiente de una línea antigua de caballos que habían vivido en estas montañas durante generaciones? Sacó su teléfono para tomar fotos de los grabados, aunque sabía que sin señal no podría enviarlas a nadie. Pero quería tener registro de lo que estaba viendo. Esto era importante. Esto era historia viva. Después de que los potrillos terminaron de beber, Julio los guió de regreso a la cámara principal. La yegua herida seguía en la cámara interior con sus 2 crías. Julio fue a verla y se alegró al notar que estaba respirando un poco mejor. El agua y las vendas estaban ayudando, aunque sabía que necesitaba atención veterinaria real pronto. Mientras revisaba a la yegua, escuchó un sonido que hizo que su sangre se helara. Aullidos. Pero no venían de la entrada principal, venían de otra dirección, de más profundo dentro de la cueva. Julio se puso de pie rápidamente y tomó su rifle. ¿Cómo era posible que los lobos hubieran entrado por otro lado?
El caballo gigante también había escuchado los sonidos. Se levantó de inmediato, colocándose entre los potrillos y la dirección de donde provenían los aullidos. Julio corrió hacia el pasadizo del que venían los sonidos. Su linterna bailaba en las paredes mientras avanzaba. Los aullidos se hacían más fuertes. Y entonces vio algo que explicaba todo. Había otra entrada a la cueva. Una abertura más pequeña en el costado de la montaña que él no había visto desde afuera. Y por esa abertura un lobo estaba intentando entrar. El animal era más pequeño que los otros, probablemente una hembra joven. Se había metido por la grieta, pero ahora estaba atascada entre las rocas. Aullaba de frustración y miedo intentando liberarse. Detrás de ella Julio podía escuchar más aullidos. El resto de la manada había encontrado esta entrada alternativa y estaban intentando usarla para llegar a los caballos. Julio actuó rápidamente. No podía permitir que los lobos encontraran una forma de entrar. Corrió de regreso a la cámara principal y comenzó a buscar rocas y piedras sueltas. El caballo gigante observaba sin entender qué estaba haciendo el humano. «Necesito bloquear esa entrada», gritó Julio, aunque sabía que el caballo no entendería sus palabras. Pero tenía que hacer algo. Cargó la roca más grande que pudo levantar y corrió de vuelta al pasadizo. La loba atascada lo vio acercarse y comenzó a forcejear con más desesperación intentando liberarse. Julio sintió una punzada de lástima por el animal. No quería lastimarlo, pero tampoco podía permitir que la manada entrara. Colocó la roca grande cerca de la abertura, reduciendo el espacio aún más. Luego fue por más piedras. Una tras otra, las fue apilando, creando una barricada improvisada. La loba finalmente logró liberarse y salió por el otro lado aullando. Julio pudo escuchar cómo se alejaba corriendo. Siguió trabajando hasta que la abertura quedó casi completamente sellada. Dejó solo un pequeño espacio para que el aire circulara, pero demasiado pequeño para que un lobo pudiera pasar. Sudando y exhausto, Julio se apoyó contra la pared. Su espalda le dolía y sus manos estaban raspadas de mover tantas rocas, pero lo había logrado. Los lobos ya no podían entrar por ahí. Regresó a la cámara principal y se dejó caer al suelo. El caballo gigante se acercó y lo miró con esos ojos inteligentes. Luego hizo algo inesperado. Bajó su cabeza grande y la apoyó suavemente en el hombro de Julio. Era un gesto de gratitud, de reconocimiento. El veterano sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «De nada, amigo», susurró, acariciando el cuello del caballo. «Estamos juntos en esto». Pasaron las horas y la noche cayó sobre la montaña. Dentro de la cueva, la oscuridad era casi absoluta, excepto por la luz tenue de la linterna de Julio, que estaba comenzando a debilitarse. Tendría que apagarla pronto para conservar las baterías. Los potrillos se habían acomodado en un grupo grande, durmiendo unos contra otros buscando calor. El caballo gigante se había acostado, formando un semicírculo protector alrededor de ellos. Julio se sentó con su espalda contra la pared rocosa, observando la escena. A pesar del peligro, a pesar de estar atrapado en una cueva con 20 caballos y una manada de lobos esperando afuera, sentía una extraña paz. Había algo puro en lo que estaba presenciando. Un acto de amor desinteresado por parte del caballo gigante que había decidido proteger a estos pequeños sin importar el costo. Eso le recordaba por qué había decidido servir en el ejército décadas atrás, para proteger a quienes no podían protegerse solos. Julio cerró los ojos por un momento, dejando que el cansancio lo invadiera. Pero no podía dormir, tenía que mantenerse alerta. Los lobos eran pacientes y astutos. Encontrarían otra forma de entrar si él bajaba la guardia. Abrió su mochila y sacó una de sus barras energéticas. La comió lentamente, saboreando cada bocado, sabiendo que tendría que racionar su comida si iban a estar aquí varios días. Mientras comía, su mente
Divagaba pensando en su vida. Había visto tanto en sus 62 años. Guerras, pérdidas, momentos de gloria y momentos de desesperación. Pero nada lo había preparado para esto. Para ser el único que se interponía entre estos animales inocentes y una muerte segura. El caballo gigante abrió un ojo y lo miró como si pudiera leer sus pensamientos. Julio sonrió débilmente. «Sabes», susurró, «tengo la sensación de que tú y yo no somos tan diferentes. Ambos hemos visto cosas. Ambos hemos perdido. Y ambos decidimos que aún vale la pena luchar por algo». El caballo cerró el ojo nuevamente, aparentemente satisfecho con esa respuesta. Julio apagó la linterna, sumiendo la cueva en una oscuridad total. Solo quedaba el sonido de la respiración de los caballos y el goteo distante del agua del manantial, y allá afuera, separados solo por metros de roca, los lobos esperaban. Era una batalla de voluntades, una prueba de resistencia, y Julio Ramírez, veterano de 20 años de servicio, no tenía intención de perder. Se acomodó en su posición, rifle en mano, y se preparó para una larga noche. Sabía que cuando amaneciera tendría que encontrar una solución. No podían quedarse en esta cueva para siempre. Los potrillos necesitaban comida adecuada. La yegua herida necesitaba un veterinario. Y él necesitaba encontrar una manera de comunicarse con el pueblo para que enviaran ayuda. Pero por ahora, en este momento, todo lo que podía hacer era vigilar y esperar, y confiar en que el amanecer traería respuestas. La noche dentro de la cueva se sentía eterna. Julio permanecía despierto con todos sus sentidos alerta, escuchando cada sonido, cada movimiento. De vez en cuando encendía su linterna por unos segundos para verificar que todo estuviera bien, y luego la apagaba de nuevo para conservar las baterías. Los potrillos dormían profundamente acurrucados unos contra otros. Sus pequeños cuerpos subían y bajaban con cada respiración, creando una sinfonía silenciosa de vida. El caballo gigante tampoco dormía. Julio podía escuchar cómo se movía ocasionalmente, levantándose para verificar a cada uno de los pequeños, asegurándose de que estuvieran bien. Era incansable en su vigilancia. Durante una de esas verificaciones, el caballo se acercó a donde estaba Julio. El veterano encendió su linterna y la dirigió hacia el animal. En la luz tenue, pudo ver mejor las características del caballo. Tenía cicatrices viejas en su piel, marcas que hablaban de batallas pasadas de supervivencia. Una de las cicatrices más grandes corría a lo largo de su costado derecho, como si alguna vez hubiera sido atacado por garras o colmillos. Julio extendió su mano y tocó suavemente la cicatriz. «Has luchado antes, ¿verdad?», murmuró. «Has protegido a otros». El caballo se quedó quieto, permitiendo el contacto. Sus ojos en la luz de la linterna parecían contener historias que ningún humano podría comprender completamente. Julio sintió una oleada de respeto profundo por este animal. No era simplemente un caballo. Era un sobreviviente, un guerrero, un protector nato. Mientras acariciaba al caballo, Julio comenzó a hablar en voz baja. Tal vez era el cansancio o la soledad de la noche, pero sintió la necesidad de compartir su propia historia. «Sabes», empezó, «yo también he protegido a otros toda mi vida. 20 años en el ejército. Vi cosas que ningún hombre debería ver. Perdí amigos, hermanos de armas. Y cuando regresé a casa todos esperaban que volviera a la normalidad. Pero ¿cómo vuelves a la normalidad después de ver tanto?». Su voz se quebró ligeramente al recordar. Había noches en las que todavía veía las caras de aquellos que no habían regresado. Las promesas que no pudo cumplir. «Pensé que ya no tenía propósito», continuó Julio, «que ya había dado todo lo que podía dar, pero entonces apareces tú, y estos pequeños, y me doy cuenta de que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar». El caballo movió su cabeza como si estuviera asintiendo. Julio sonrió débilmente, apagando la linterna de nuevo. En la oscuridad siguió hablando, contándole al caballo sobre su esposa, que había fallecido 3 años atrás.
sobre cómo se había sentido perdido desde entonces sin rumbo, sobre cómo este encuentro inesperado le había dado algo que creía haber perdido para siempre, un sentido de propósito. Pasaron las horas lentamente. Julio debió de quedarse dormido en algún momento porque cuando abrió los ojos había luz filtrándose desde la entrada de la cueva. Era un amanecer nuevo. Se levantó con dificultad, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por haber dormido en el suelo duro de la caverna. Los potrillos comenzaban a despertar también, estirándose y bostezando. Algunos empezaron a jugar entre ellos con esa energía renovada que solo la juventud posee. Julio caminó hacia la entrada de la cueva con cuidado. Los lobos seguían ahí. Podía ver sus siluetas moviéndose entre las rocas y los arbustos esperando pacientes. Habían pasado la noche vigilando igual que él. Era una situación de punto muerto y algo tenía que cambiar. Regresó a la cámara principal y comenzó a revisar su mochila. Le quedaban 2 barras energéticas, una cantimplora medio llena y algunas municiones extra para su rifle. No era mucho. Si tuviera que quedarse aquí más de 2 días, se quedaría sin comida. Y los potrillos ya debían estar hambrientos. Necesitaban leche y hierba, algo que sus estómagos jóvenes pudieran procesar. La yegua herida podía amamantar a sus 2 crías, pero los otros 18 estaban por su cuenta. Julio tomó una decisión. Tenía que intentar salir de la cueva y buscar ayuda. No podía quedarse esperando a que los lobos se aburrieran. Eso podría tomar días, y para entonces algunos de los potrillos más jóvenes podrían morir de hambre o deshidratación. Comenzó a planear su salida. Si corría rápido hacia su camioneta, que había dejado a casi 1 kilómetro de distancia, podría llegar antes de que los lobos lo alcanzaran. Una vez en la camioneta estaría a salvo. Podría conducir hasta el pueblo, conseguir ayuda, regresar con más hombres y suministros. Era arriesgado, pero era la única opción. Se acercó al caballo gigante que lo miraba con esos ojos profundos. «Tengo que irme», le dijo Julio, sabiendo que era absurdo hablarle como si fuera humano, pero sintiéndose compelido a hacerlo de todas formas. «Voy a buscar ayuda, pero volveré, te lo prometo. No los voy a abandonar». El caballo inclinó su cabeza y Julio pudo jurar que había comprensión en ese gesto. Revisó su rifle asegurándose de que estuviera cargado. Se ajustó la mochila a la espalda. Respiró profundo, preparándose mentalmente para lo que estaba por hacer. Iba a tener que correr más rápido de lo que había corrido en años. Su cuerpo de 62 años tendría que recordar cómo se sentía ser joven y ágil. Caminó hacia la entrada de la cueva. Los lobos lo vieron de inmediato. Sus ojos amarillos se fijaron en él y comenzaron a moverse, posicionándose para atacar en cuanto él saliera. Julio contó mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Había 5 lobos visibles. Probablemente había más escondidos. Apretó su rifle con fuerza. Estaba a punto de salir corriendo cuando sintió algo detrás de él. Se volvió. El caballo gigante había venido a la entrada también, y lo que sucedió a continuación dejó a Julio completamente sorprendido. El caballo salió de la cueva antes que él. Salió con toda su imponente presencia, sus cascos golpeando el suelo rocoso con fuerza. Los lobos retrocedieron instintivamente ante la visión de aquel animal masivo. El caballo se colocó entre Julio y los depredadores. Estaba creando una distracción, dándole al veterano la oportunidad de escapar. «No», gritó Julio, «no puedes hacer esto, tienes que quedarte con los pequeños». Pero el caballo no retrocedió. Se mantuvo firme mirando a los lobos, desafiándolos. Era un sacrificio. Estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para que Julio pudiera conseguir ayuda para los potrillos. Julio sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Este animal noble y valiente estaba dispuesto a dar todo por aquellos bajo su protección.
En ese momento, Julio supo que no podía aceptar ese sacrificio. No podía dejar que el caballo se enfrentara solo a los lobos. Cargó su rifle y disparó al aire. El estruendo hizo que los lobos retrocedieran más. Volvió a disparar esta vez apuntando cerca de uno de los lobos. La bala levantó tierra justo frente a las patas del animal, que saltó hacia atrás aullando. «Vamos», gritó Julio al caballo, «regresa adentro». Los dos entraron a la cueva rápidamente. Julio tenía el corazón acelerado, no por el peligro, sino por lo que acababa de presenciar. El caballo había estado dispuesto a sacrificarse, por él, por los potrillos, por todos. Se sentó en el suelo respirando agitadamente. El caballo se acercó y una vez más apoyó su cabeza en el hombro del veterano. Julio rodeó el cuello masivo del animal con sus brazos. «No voy a ninguna parte», susurró. «Vamos a encontrar otra manera, juntos». Y en ese momento Julio Ramírez supo que su vida había cambiado para siempre. Este caballo, este guardián extraordinario, le había enseñado algo que había olvidado después de todos sus años de guerra y pérdida. Le había enseñado que el verdadero coraje no estaba en enfrentar el peligro sin miedo. El verdadero coraje estaba en estar dispuesto a sacrificarse por aquellos que amabas, por aquellos que dependían de ti. Y ese era un tipo de valentía que trascendía especie, lenguaje o comprensión. Era universal, era puro, era lo que hacía que la vida valiera la pena vivirla. Julio se separó del caballo y lo miró a los ojos. «Vamos a salir de esta, amigo», le dijo con convicción renovada. «Los dos juntos, tú y yo, y vamos a proteger a estos pequeños hasta que estén a salvo. Te lo juro». Julio pasó las siguientes horas explorando cada centímetro de la cueva, buscando algo que pudiera ayudarlos. Tenía que haber otra salida, una forma de sacar a los caballos sin tener que enfrentarse directamente a la manada de lobos. Mientras caminaba por los pasadizos con su linterna, el caballo gigante lo seguía como una sombra silenciosa. Era reconfortante tener esa presencia masiva a su lado. En uno de los túneles más estrechos, Julio encontró algo que llamó su atención. Marcas de garras en las paredes. Eran viejas, muy viejas, pero definitivamente de algún gran depredador. Osos tal vez, o algo más grande. Significaba que otros animales habían usado esta cueva como refugio durante generaciones. Era un lugar de supervivencia, un santuario natural contra los peligros del mundo exterior. Siguió el túnel hasta que llegó a un punto donde el techo bajaba considerablemente. Tuvo que agacharse para continuar. El caballo no podía seguirlo por ahí, era demasiado grande. «Espérame aquí», le dijo Julio, aunque sabía que era absurdo dar órdenes a un caballo. Gateó por el espacio estrecho sintiendo cómo las rocas rozaban su espalda. Su linterna iluminaba el camino adelante mostrando que el túnel continuaba. Después de unos metros el techo volvió a elevarse y Julio pudo ponerse de pie. Se encontró en una cámara pequeña, casi circular, y lo que vio en las paredes lo dejó sin aliento. Más grabados, pero estos eran diferentes, más detallados, más elaborados. Mostraban una historia completa. Julio se acercó fascinado estudiando cada imagen. La primera escena mostraba un valle con muchos caballos salvajes pastando en paz. La siguiente mostraba la llegada de depredadores grandes felinos que atacaban a las manadas. Luego había una imagen de un caballo más grande que los demás, uno que se enfrentaba a los depredadores, protegiéndose a sí mismo y a los demás. Las siguientes escenas mostraban cómo este caballo especial reunía a los huérfanos, a los abandonados, y los llevaba a un lugar seguro, una cueva. Esta cueva. Julio tocó los grabados con reverencia. Esta no era solo una historia, era una leyenda que se había transmitido durante generaciones y que ahora estaba presenciando en tiempo real. El caballo que había encontrado no era único.
Era parte de una línea de guardianes que habían existido durante siglos protegiendo a los débiles, guiando a los perdidos. Era un legado de protección que se transmitía de alguna manera de generación en generación. Julio sintió escalofríos recorrer su cuerpo. Estaba siendo testigo de algo más grande que él, algo ancestral y sagrado. Sacó su teléfono y tomó fotos de cada grabado. Aunque no tenía señal, quería preservar esto. El mundo necesitaba saber que estas historias existían, que no eran solo mitos, sino verdades olvidadas. Regresó gateando por el túnel estrecho hasta donde el caballo lo esperaba. El animal lo saludó con un suave relincho. Julio se puso de pie, sacudiéndose el polvo, y miró al caballo con nuevos ojos. «Eres especial, ¿verdad?», le dijo con voz llena de asombro. «No solo tú, sino tu linaje. Has heredado algo increíble, la voluntad de proteger, de sacrificarte por otros». El caballo simplemente lo miró con esos ojos profundos que parecían contener la sabiduría de épocas pasadas. Regresaron a la cámara principal, donde los potrillos habían comenzado a ponerse inquietos. Algunos lloruqueaban de hambre. Julio sabía que no podía seguir posponiendo la solución. Necesitaban comida y la necesitaban pronto. Se sentó a pensar, revisando mentalmente todas las opciones. No podían salir por la entrada principal sin enfrentar a los lobos. No había otra salida visible, excepto aquella grieta que había bloqueado, y no podían quedarse indefinidamente sin alimento. Estaba considerando intentar una vez más correr hacia su camioneta cuando escuchó algo diferente. No eran aullidos de lobos, era algo más, voces humanas. Julio saltó sobre sus pies y corrió hacia la entrada de la cueva. Efectivamente, a lo lejos en el camino podía ver figuras, personas. Sacó su rifle y disparó 3 veces al aire en rápida sucesión, la señal universal de socorro. Las figuras se detuvieron y luego comenzaron a moverse hacia su dirección. Julio sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas. Mientras las figuras se acercaban, los lobos comenzaron a retirarse. No querían enfrentar a múltiples humanos. Se dispersaron entre las rocas, desapareciendo en las sombras, aunque Julio sabía que no se habían ido muy lejos. Simplemente estaban esperando otra oportunidad. Cuando las personas llegaron lo suficientemente cerca, Julio reconoció al hombre que iba al frente. Era Miguel, el ranchero más grande de la zona. Junto a él venían 5 hombres más, todos armados. Julio gritó: «Miguel». Gracias a Dios que vinieron. Miguel y sus hombres se acercaron con cautela, observando las huellas de lobos por todas partes. «Julio, escuchamos tus disparos ayer desde el pueblo», dijo Miguel. «Cuando no regresaste, armamos un grupo de búsqueda». «¿Qué diablos está pasando aquí?». Julio respiró profundo. «No van a creer lo que encontré. Síganme». Los guió hacia la entrada de la cueva. Los hombres entraron con precaución, con sus linternas y armas listas. Cuando vieron la escena dentro, sus rostros reflejaron el mismo asombro que Julio había sentido. 20 potrillos, una yegua herida y el caballo más grande que cualquiera de ellos hubiera visto jamás. «Santo cielo», murmuró Miguel quitándose el sombrero. «Ese es el semental de la leyenda, el guardián de las montañas». Los otros hombres murmuraron entre ellos. Algunos se persignaron. Julio se dio cuenta de que estos hombres conocían las historias. Habían crecido escuchando las leyendas de los caballos guardianes que protegían a los débiles. «Es real», dijo Julio simplemente. «Todo es real». Miguel se acercó lentamente al caballo gigante, mostrando respeto en cada movimiento. El caballo lo observó, pero no retrocedió. «Mi abuelo me contaba estas historias», dijo Miguel con voz emocionada. «Decía que su abuelo había visto a uno de estos caballos cuando era niño, pero yo pensé que eran solo cuentos». Julio negó con la cabeza. «No son cuentos. Este caballo ha estado protegiendo a estos potrillos de una manada de lobos.
Los reunió, los trajo aquí y los ha mantenido a salvo. Es extraordinario. Los hombres comenzaron a moverse organizándose sin necesidad de órdenes. Algunos fueron a revisar a la yegua herida. Otros empezaron a evaluar a los potrillos. Miguel sacó su radio, que a diferencia del teléfono de Julio sí tenía señal en esta zona. «Base aquí, Miguel. Necesitamos al veterinario urgente. Y traigan camiones, muchos caballos, y traigan comida para potrillos, leche, fórmula, todo lo que tengan». Mientras Miguel coordinaba la ayuda, Julio se sentó finalmente, permitiéndose sentir el cansancio acumulado. No había dormido realmente en casi 24 horas. Su cuerpo le pedía a gritos descanso. El caballo gigante se acercó a él una vez más. Julio levantó la vista y sonrió. «Lo logramos, amigo», susurró. «Aguantamos. Y ahora va a llegar ayuda. Los pequeños van a estar bien». El caballo bajó su cabeza masiva y Julio la acarició, sintiendo la textura áspera pero cálida de su pelaje. En ese momento supo que nunca olvidaría esta experiencia. Nunca olvidaría a este animal increíble que le había enseñado tanto sobre coraje, sacrificio y propósito. Uno de los hombres, un joven llamado Roberto, se acercó a Julio. «Señor Ramírez», dijo con respeto, «mi padre me envió con esto». Le extendió una mochila. Adentro había agua fresca, comida, sándwiches y frutas y una manta. Julio aceptó agradecido y comenzó a comer, sintiendo cómo su cuerpo revivía con cada bocado. Miguel se sentó junto a él. «Hiciste algo increíble», Julio dijo mirando al caballo y los potrillos. «Este caballo eligió confiar en ti. Eso significa algo». Julio asintió, tragando su comida. «Me eligió, sí, pero yo también lo elegí a él. Elegí quedarme, elegí luchar. Y lo haría de nuevo sin dudarlo». Los dos hombres se quedaron en silencio, observando cómo los potrillos comenzaban a relajarse al sentir la presencia de más humanos que habían venido a ayudar. La pesadilla estaba terminando. Pronto llegarían los camiones, el veterinario, la comida. Los potrillos serían alimentados, la yegua recibiría tratamiento adecuado y todos estarían a salvo. Pero Julio sabía que esto era solo el comienzo. Ahora que habían encontrado a este caballo guardián, ahora que sabían que las leyendas eran reales, tenían la responsabilidad de protegerlo, de asegurarse de que pudiera continuar su labor sagrada. Y Julio estaba decidido a hacer exactamente eso. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de motores resonara en el valle. 3 camiones se acercaban por el camino polvoriento, levantando nubes de tierra a su paso. Julio observó desde la entrada de la cueva, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. El alivio venía de saber que finalmente tendrían los recursos necesarios para cuidar adecuadamente de los potrillos. La ansiedad venía de no saber cómo reaccionaría el caballo guardián ante tanta actividad humana. Los camiones se detuvieron y una docena de personas bajaron de ellos. El veterinario del pueblo, el doctor Héctor Morales, fue el primero en acercarse. Era un hombre de unos 50 años con cabello gris y manos expertas que habían tratado a miles de animales durante su carrera. Traía consigo varios maletines llenos de suministros médicos. Detrás de él venían mujeres del pueblo cargando contenedores con leche, fórmula, biberones y mantas. Otros hombres traían sacos de alimento especial para caballos jóvenes y herramientas para hacer reparaciones temporales si fuera necesario. Miguel los guió hacia la cueva, advirtiendo a todos que se movieran despacio y con calma. «Estos animales han pasado por mucho», explicó. «No queremos asustarlos más». Cuando entraron a la caverna, el doctor Morales se detuvo en seco al ver al caballo gigante. Sus ojos se abrieron con asombro y por un momento pareció olvidar por qué estaba ahí. «Dios mío», murmuró, «los cuentos son verdad». Julio se acercó a él colocando una mano en su hombro. «Doctor, necesitamos que examine a la yegua herida primero. Está en la cámara interior.
Sus heridas están infectadas. El veterinario asintió recuperando su profesionalismo. Por supuesto, llévame con ella. Julio lo guió hasta donde estaba la yegua con sus 2 potrillos recién nacidos. El doctor Morales se arrodilló junto a ella y comenzó a examinarla meticulosamente. Removió las vendas improvisadas que Julio había colocado e inspeccionó cada herida. Su expresión se volvió seria mientras trabajaba. «Hiciste un buen trabajo con los primeros auxilios», Julio le dijo sin apartar la vista de su paciente. «Probablemente le salvaste la vida, pero estas heridas necesitan antibióticos fuertes y varios puntos de sutura». Abrió su maletín y comenzó a sacar jeringas, medicamentos y material de sutura. «Voy a sedarla ligeramente», explicó. «No quiero causarle más estrés del necesario». Mientras el doctor trabajaba en la yegua, las mujeres del pueblo comenzaron a alimentar a los potrillos hambrientos. Habían traído biberones especiales diseñados para caballos jóvenes y los llenaron con la fórmula tibia. Los pequeños, al oler la comida, se acercaron rápidamente. Algunos nunca habían usado biberones antes y tuvieron que ser enseñados con paciencia. Julio observaba la escena con una sonrisa. Había algo profundamente hermoso en ver a toda esta gente del pueblo trabajando juntos para salvar a estos animales. Nadie había dudado en venir. Nadie había cuestionado el esfuerzo o el costo. Simplemente habían actuado porque sabían que era lo correcto. El caballo guardián observaba todo desde su posición al fondo de la cámara. Sus ojos seguían cada movimiento, cada persona que se acercaba a los potrillos. Julio podía ver la tensión en sus músculos, la forma en que su cuerpo estaba listo para saltar en acción si percibía cualquier amenaza. Julio se acercó lentamente al caballo. «Está bien, amigo», le habló suavemente. «Esta gente está aquí para ayudar. Mira, están alimentando a los pequeños, los están cuidando». El caballo lo miró y Julio pudo ver el conflicto en sus ojos. Este animal había pasado días protegiendo a estos potrillos, confiando solo en sus propias fuerzas. Ahora tenía que aprender a confiar en otros, a aceptar ayuda. Era una lección difícil incluso para un caballo tan inteligente. Una de las mujeres, una señora mayor llamada Doña Carmen, se acercó a Julio con uno de los biberones. «Señor Ramírez», dijo con voz suave, «¿cree que podríamos intentar alimentar a este magnífico caballo también? Debe estar agotado y hambriento». Julio miró al caballo y luego asintió. «Déjeme intentarlo». Tomó el biberón y se acercó al guardián. El caballo olfateó el aire captando el aroma de la leche, pero no se movió. Julio se sentó en el suelo frente a él, haciendo su cuerpo más pequeño, menos amenazante. «Vamos, amigo», le dijo en voz baja. «Déjame cuidar de ti también. Por favor». Extendió el biberón hacia el caballo. Por un largo momento nada sucedió. Entonces lentamente el caballo bajó su cabeza masiva y tocó el biberón con sus labios. Comenzó a beber. Julio sintió lágrimas picando en sus ojos mientras alimentaba a este animal extraordinario. Era un momento de rendición, de aceptación. El caballo finalmente estaba permitiendo que alguien más cargara con el peso de la protección. Doña Carmen observaba con las manos sobre su corazón. «Es un milagro», susurró. «Un verdadero milagro». Cuando el caballo terminó de beber, Julio le acarició el cuello. «Ahora descansa», le dijo. «Nosotros vigilaremos. Tú has hecho suficiente». El caballo pareció entender porque finalmente se tumbó en el suelo soltando un largo suspiro. Era la primera vez que se permitía descansar realmente desde que Julio lo había encontrado. El doctor Morales salió de la cámara interior limpiándose las manos. «La yegua estará bien», anunció. «Le di antibióticos y suturé las heridas más graves. Necesitará reposo y cuidados continuos, pero se recuperará. Sus potrillos están sanos y fuertes». Julio asintió aliviado. «Gracias, doctor. De verdad».
El veterinario se acercó al caballo guardián, que ahora descansaba, pero con los ojos abiertos, vigilante incluso en su cansancio. ¿Puedo examinarlo?, preguntó. Adelante, respondió Julio. Creo que confía en nosotros ahora. El doctor Morales se acercó con cuidado y comenzó a revisar al caballo. Buscó heridas, lesiones, cualquier signo de enfermedad. Tiene algunas cicatrices viejas, murmuró mientras trabajaba. Este caballo ha luchado antes. Ha sobrevivido a encuentros que habrían matado a animales menores. Es extraordinariamente fuerte. Después de un examen completo, el doctor se puso de pie. Está cansado y algo desnutrido, pero por lo demás está en excelente condición física. Es un ejemplar perfecto de su especie. Julio se preguntó cuál era exactamente su especie, pero no hizo la pregunta en voz alta. Algunos misterios merecían permanecer sin resolver. Miguel organizó a los hombres para comenzar a transportar a los potrillos hacia los camiones. Usaron mantas como camillas improvisadas para los más pequeños y guiaron a los más grandes con cuerdas suaves. El caballo guardián levantó la cabeza observando cómo se llevaban a los potrillos. Se puso de pie rápidamente mostrando signos de agitación. Julio corrió hacia él. «Esperen», gritó a los hombres. «Deténganse». Los hombres se detuvieron confundidos. Miguel se acercó. «Julio, tenemos que sacarlos de aquí. No podemos mantenerlos en esta cueva». «Lo sé», respondió Julio, «pero miren». Señaló al caballo que se había colocado entre los hombres y los potrillos. «No nos dejará llevarlos si no viene con nosotros. Necesita saber que estarán seguros». Miguel comprendió. «Entonces lo llevamos también. Puede viajar en el camión más grande». Julio se acercó al caballo. «Escucha, amigo, vamos a llevar a los pequeños a un lugar seguro. Un rancho donde tendrán comida, agua, refugio. Pero necesitas venir con nosotros. No voy a separarlos». Como si entendiera cada palabra, el caballo caminó hacia los potrillos más cercanos y comenzó a empujarlos suavemente hacia la salida de la cueva. Era su forma de dar permiso, de decir que confiaba en estos humanos para proteger a su familia. La procesión comenzó lentamente. Los potrillos fueron guiados hacia afuera, donde la luz del sol los cegó momentáneamente. Los lobos, que aún observaban desde la distancia, no se atrevieron a acercarse ante la presencia de tantos humanos armados. Uno por uno, los pequeños fueron cargados en los camiones. Las mujeres los acomodaron con mantas, los tranquilizaron con palabras suaves. El caballo guardián caminó junto a Julio hacia el camión más grande. Era una plataforma con barandas altas diseñada para transportar ganado. Subir al caballo sería difícil dada su tamaño, pero había una rampa. Julio subió primero. «Vamos, amigo», llamó desde arriba. «Confía en mí». El caballo miró la rampa, luego a Julio, luego a los potrillos que ya estaban en los otros camiones, y entonces subió. Sus cascos resonaron en la madera mientras ascendía la rampa. Cuando estuvo completamente dentro, Julio cerró la puerta trasera asegurándola. El caballo se movió inquieto, pero no intentó saltar. Los motores de los camiones rugieron a la vida. Miguel dio la señal y la caravana comenzó a moverse. Julio se quedó en la plataforma del camión con el caballo durante todo el viaje de regreso al pueblo. El viento soplaba contra su rostro y el sol calentaba su piel. Miró al animal junto a él, este guardián legendario que había cambiado su vida. «Vamos a casa», susurró. «Todos vamos a casa». El pueblo entero había salido a recibirlos. Cuando la caravana de camiones entró por la calle principal, la gente se alineaba en ambos lados del camino. Niños, adultos, ancianos, todos querían ver al legendario caballo guardián y a los potrillos que había protegido. Algunos sostenían carteles, otros aplaudían, y había quienes simplemente observaban con lágrimas en los ojos. Era como si algo sagrado hubiera regresado a sus vidas, algo que habían olvidado que existía. Julio observaba las caras de la gente desde la plataforma del camión.
Vio asombro, vio alegría, vio esperanza. En los ojos de los más ancianos, vio reconocimiento como si estuvieran viendo algo que sus propios abuelos les habían contado en historias que creían eran solo fantasías. Pero aquí estaba real, tangible, un ser viviente que conectaba el presente con un pasado casi mítico. Los camiones se dirigieron hacia el rancho de Miguel, el más grande de la zona. Miguel había insistido en que sus instalaciones eran las más adecuadas para recibir a tantos caballos. Tenía establos amplios, pastizales extensos y suficiente espacio para que todos estuvieran cómodos. Cuando llegaron los trabajadores del rancho, ya habían preparado todo. Habían limpiado los establos, habían llenado los comederos con heno fresco y habían asegurado que hubiera agua limpia en abundancia. El doctor Morales había llamado adelante para que prepararan un área especial para la yegua herida, donde pudiera recuperarse en paz con sus 2 potrillos. Uno por uno, los caballos jóvenes fueron bajados de los camiones. Algunos caminaban con paso inseguro, mareados por el viaje. Otros saltaban con energía renovada, emocionados por estar en espacio abierto nuevamente. Las mujeres del pueblo que habían venido en los camiones los guiaban con paciencia, asegurándose de que cada uno llegara a un establo seguro. Julio abrió la puerta trasera del camión grande donde el caballo guardián esperaba. El animal observó el nuevo entorno con cautela. Sus orejas se movían captando cada sonido, sus ojos escaneaban cada rincón. «Vamos, amigo», dijo Julio extendiendo su mano. «Este es tu nuevo hogar, al menos por ahora». El caballo descendió por la rampa lentamente. Sus cascos resonaron en la madera y cuando tocó tierra firme se detuvo. La gente que estaba cerca guardó silencio observando con reverencia. Miguel se acercó quitándose el sombrero en señal de respeto. «Bienvenido a mi rancho, noble guardián», dijo con voz firme pero amable. «Aquí estarás seguro. Tus pequeños estarán seguros. Tienes mi palabra». El caballo lo miró directamente y algo pasó entre ellos. Un entendimiento. Miguel había crecido con las historias. Sabía lo que este animal representaba, y el caballo parecía reconocer eso en él. Julio guió al guardián hacia el establo más grande, uno que había sido vaciado específicamente para él. Era espacioso, con techos altos y ventanas que dejaban entrar luz natural. Había heno fresco en abundancia y un abrevadero lleno de agua clara. Pero el caballo no entró de inmediato. Primero caminó por todo el rancho verificando cada establo donde habían colocado a los potrillos. Necesitaba asegurarse con sus propios ojos de que todos estuvieran bien. Julio lo siguió dejándolo hacer su inspección. El caballo metía su cabeza en cada establo, olfateaba a cada potrillo, lo tocaba suavemente con su hocico. Era un ritual de verificación de recuento. Necesitaba confirmar que los 20 estaban presentes y a salvo. La gente del pueblo observaba en silencio esta procesión. Algunos susurraban entre ellos, maravillados por el nivel de inteligencia y cuidado que demostraba el animal. Otros simplemente lloraban conmovidos por la devoción pura que presenciaban. Cuando el caballo finalmente terminó su inspección, regresó al establo grande. Esta vez entró sin vacilación, bebió agua profundamente, comió algo de heno y luego se tumbó en la paja limpia. Julio se sentó en el suelo junto a él. «Descansa ahora», le dijo con voz suave. «Ya no tienes que vigilar solo. Hay muchas personas aquí que van a ayudar. Yo voy a ayudar». El caballo cerró los ojos, pero Julio notó que su respiración no se acompasaba completamente. Incluso en el descanso, una parte de él seguía alerta. Llevaría tiempo para que este guardián aprendiera a relajarse verdaderamente. Esa noche el pueblo organizó una reunión en la plaza principal. Querían decidir qué hacer con los caballos a largo plazo. No podían simplemente quedarse en el rancho de Miguel para siempre. Necesitaban un plan, un propósito.
Julio asistió a la reunión, aunque hubiera preferido quedarse en el rancho con el caballo, pero sabía que su voz era importante. Él había sido testigo de todo. Él había formado un vínculo con el guardián que nadie más tenía. Cuando llegó a la plaza, el lugar estaba lleno. Parecía que todo el pueblo había venido. El alcalde, un hombre llamado Don Rodrigo, estaba de pie en el centro con un megáfono. Amigos, vecinos, comenzó con voz que resonaba por la plaza. Hemos sido testigos de algo extraordinario, algo que nuestros antepasados conocían pero que nosotros habíamos olvidado. Los caballos guardianes son reales, y uno de ellos ha llegado a nosotros. La multitud murmuró en acuerdo. Don Rodrigo continuó. Pero esto nos trae una gran responsabilidad. No podemos simplemente quedarnos con estos animales como si fueran ganado común. Son especiales, son sagrados, necesitamos tratarlos con el respeto que merecen. Un hombre mayor se puso de pie. Su nombre era Don Mateo y era el historiador no oficial del pueblo. Yo recuerdo las historias que mi abuelo contaba, dijo con voz temblorosa pero clara. Decía que los caballos guardianes eran protectores de la tierra, que reunían a los huérfanos y los perdidos, que eran puentes entre el mundo natural y el mundo humano. Si uno ha venido a nosotros es porque hay una razón. Una mujer joven, una maestra de escuela llamada Sofía, levantó la mano. Propongo que creemos un santuario, dijo. Un lugar dedicado específicamente a estos caballos y a cualquier otro animal que necesite protección. Podríamos usar la tierra cerca de la cueva donde fueron encontrados. Es tierra salvaje, pero podríamos trabajarla a hacerla segura. La idea fue recibida con entusiasmo. Varias personas comenzaron a hablar a la vez ofreciendo recursos, tiempo, dinero. Julio observaba asombrado. Este pueblo humilde, donde muchos apenas tenían para sobrevivir, estaba dispuesto a dar todo para proteger a estos animales. Finalmente Julio se puso de pie para hablar. La multitud se calmó queriendo escuchar al hombre que había salvado al guardián. Ese caballo me enseñó algo, comenzó Julio, su voz cargada de emoción. Me enseñó que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar del miedo, es sacrificarse por aquellos que no pueden defenderse solos. Hizo una pausa mirando las caras de la gente. Yo era un hombre perdido. Pensaba que mi vida ya no tenía propósito después de perder a mi esposa, después de todos los años de guerra, pero ese caballo me dio una razón para levantarme, me dio una razón para luchar, y creo que si le damos la oportunidad, puede hacer lo mismo por este pueblo entero. La multitud estalló en aplausos. Don Rodrigo asintió con aprobación. Entonces está decidido, anunció. Crearemos el santuario del guardián. Será un lugar de refugio para animales en necesidad, y Julio Ramírez será su primer custodio si acepta el cargo. Julio sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Acepto, dijo simplemente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Equipos de voluntarios comenzaron a trabajar en la tierra cerca de la cueva. Limpiaron el terreno, construyeron cercas, repararon un viejo edificio que serviría como oficina y clínica veterinaria. Las donaciones llegaban de pueblos vecinos. Comida para animales, materiales de construcción, dinero. La historia del caballo guardián se había extendido y tocaba los corazones de todos los que la escuchaban. Julio pasaba sus días dividiendo su tiempo entre supervisar la construcción del santuario y estar con el caballo. Cada mañana iba al rancho de Miguel y se sentaba con el guardián. Le hablaba de los planes de lo que estaban construyendo. Y aunque el caballo no podía responder con palabras, Julio sentía que entendía. Los potrillos prosperaban bajo el cuidado de las mujeres del pueblo y el doctor Morales. La yegua herida se recuperaba bien, sus heridas sanando más rápido de lo esperado.
Sus dos crías crecían fuertes y saludables. Una tarde, mientras Julio cepillaba al caballo, Guardián Miguel se acercó. «Sabes», dijo Miguel apoyándose en la cerca del establo, «mi abuelo solía decir que cuando un guardián aparece es porque el pueblo lo necesita. Creo que tenía razón. Este pueblo necesitaba recordar lo que significa cuidar los unos de los otros». Julio asintió. «Yo necesitaba recordar que todavía tengo algo que ofrecer». El caballo guardián sacudió su crin como si estuviera de acuerdo con ambos. 3 meses habían pasado desde aquel día fatídico en la cueva. El santuario del guardián ya no era solo un sueño, sino una realidad floreciente. Los edificios estaban terminados, los pastizales cercados y los establos equipados con todo lo necesario. Los 20 potrillos habían crecido considerablemente. Sus cuerpos, antes frágiles, ahora mostraban fuerza y vitalidad. Corrían por los campos, jugaban entre ellos y cada día demostraban más personalidad. La yegua herida se había recuperado completamente y ahora pastaba tranquila vigilando a sus 2 crías que ya no eran tan pequeñas. Julio había cumplido su promesa. Se había convertido en el custodio oficial del santuario, dedicando cada día a cuidar de los caballos. Su vida, que había estado vacía y sin dirección, ahora tenía significado. Se levantaba cada mañana con propósito, sabiendo que había seres vivos que dependían de él, y en el centro de todo estaba el caballo guardián. Julio había decidido llamarlo Centinela porque eso era exactamente lo que era: un vigilante eterno, un protector incansable. Con el tiempo, Centinela había aprendido a relajarse un poco, aunque nunca bajaba completamente la guardia. Todavía verificaba a cada uno de los potrillos varias veces al día. Todavía dormía cerca de ellos, pero ahora aceptaba ayuda. Confiaba en Julio y en las personas del pueblo que venían regularmente a colaborar. Una mañana, mientras Julio alimentaba a los caballos, notó algo extraño. Centinela estaba inquieto más de lo habitual. Caminaba de un lado a otro, relinchando suavemente, mirando hacia las montañas. Julio se acercó a él. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó acariciando su cuello. «¿Qué te preocupa?». El caballo no se calmaba. Seguía mirando hacia el horizonte, hacia las montañas de donde habían venido. Julio sintió un presentimiento en su pecho. Algo estaba llamando a Centinela. Esa tarde Julio decidió seguir al caballo. Le puso un cabestro ligero y lo dejó guiar el camino. Centinela caminó con determinación, saliendo del santuario y dirigiéndose hacia las colinas. Julio lo siguió confiando en su instinto. Caminaron durante casi 2 horas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Finalmente llegaron a un valle pequeño que Julio no conocía, y lo que vio allí lo dejó sin aliento. Había más caballos, 3 yeguas y 4 potrillos, todos ellos luciendo desnutridos y asustados. Estaban atrapados en un barranco, sus intentos de salir frustrados por las paredes empinadas. Julio comprendió de inmediato. Centinela los había sentido. De alguna manera sabía que había más animales en peligro, más almas que necesitaban ser rescatadas. El caballo bajó al barranco sin dudarlo. Se acercó a las yeguas asustadas y las calmó con su presencia. Los potrillos, que habían retrocedido ante la llegada de un extraño, poco a poco se acercaron, reconociendo en Centinela a alguien que no representaba peligro, sino seguridad. Julio sacó su teléfono, agradecido de tener señal en esta zona. Llamó a Miguel. «Necesito ayuda», dijo rápidamente. «Centinela encontró más caballos. Necesitamos cuerdas, camión, todo». Miguel no hizo preguntas. «En 30 minutos estaré ahí». Mientras esperaba, Julio bajó al barranco también. Las yeguas lo miraron con desconfianza, pero Centinela se colocó entre ellas y el humano, como dando su aprobación. Julio revisó a cada animal. Tenían heridas, cortes en sus patas, señales de haber estado atrapadas durante días. Habían comido la poca vegetación que crecía en el barranco, pero no era suficiente.
Estaban débiles. Cuando Miguel llegó con su equipo, todos se pusieron a trabajar. Usaron cuerdas y rampas improvisadas para sacar a los caballos del barranco uno por uno. Era un trabajo lento y cuidadoso. Nadie quería lastimar más a los animales. Centinela supervisaba todo. No permitía que nadie se acercara demasiado bruscamente. Si alguien movía una cuerda de manera que asustaba a uno de los caballos, Centinela intervenía colocándose en medio, calmando la situación con su mera presencia. Al caer la noche, finalmente lograron rescatar a todos. Las 3 yeguas y los 4 potrillos fueron cargados en los camiones. Centinela subió al camión también, negándose a separarse de los recién rescatados. Julio montó con él como había hecho meses atrás. Mientras regresaban al santuario, Julio no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Centinela no solo era un protector, era un buscador. Tenía algún sentido, alguna habilidad para encontrar a los caballos en peligro. Era como si fuera su misión en la vida, su propósito divino. Esa noche en el santuario, mientras instalaban a los nuevos caballos, Julio se sentó con el doctor Morales. «¿Esto va a seguir pasando, verdad?», preguntó Julio. «Centinela va a seguir encontrando más». El doctor asintió. «Creo que sí. Es su naturaleza. Es lo que hace». Julio miró al caballo, que ahora verificaba a los 7 nuevos residentes del santuario con el mismo cuidado que mostraba con los originales. «Entonces necesitamos estar preparados. Necesitamos expandir el santuario, tener más recursos». En los días siguientes, la noticia de los nuevos rescates se extendió. Más donaciones llegaron. Más voluntarios se ofrecieron. El santuario comenzó planes de expansión. Construirían más establos, más áreas de pasto. Se convertirían en un verdadero refugio, no solo para los caballos que Centinela rescataba, sino para cualquier animal que necesitara ayuda. Julio se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente. Ya no era solo un veterano retirado viviendo en soledad. Era el guardián de un guardián. Era parte de algo más grande que él mismo. Una mañana Julio estaba sentado en el porche de la pequeña casa que había construido en el terreno del santuario. Centinela se acercó y apoyó su cabeza en el hombro del hombre como había hecho tantas veces. Julio acarició su cuello, sintiendo la calidez y la fuerza del animal. «Sabes», le dijo en voz baja, «encontrarte fue el mejor día de mi vida. Pensé que mis días de propósito habían terminado, pero tú me demostraste que siempre hay una razón para levantarse para luchar». Centinela soltó un suave relincho. Julio sonrió. «He estado pensando», continuó. «Estas montañas probablemente tienen más historias, más caballos como tú. Y si hay más, entonces necesitan ser encontrados, necesitan ser protegidos». Los grabados en la cueva mostraban a varios caballos guardianes, no solo a uno. ¿Qué pasó con los demás? Esa pregunta lo había atormentado durante semanas. Decidió que era momento de buscar respuestas. Organizó una expedición con Miguel y algunos hombres del pueblo. Regresaron a la cueva original donde todo había comenzado. Esta vez entraron más profundo, explorando túneles que no habían visitado antes. En una de las cámaras más alejadas encontraron algo extraordinario. Más grabados, pero estos eran diferentes. Mostraban no uno sino 5 caballos guardianes, cada uno en una región diferente de las montañas. Eran una red de protectores, cada uno cuidando su territorio, reuniendo a los perdidos, defendiendo a los débiles. Julio tomó fotos de todo. «Esto es increíble», Miguel murmuró. Había una red completa, un sistema. Los caballos guardianes no trabajaban solos. Trabajaban juntos aunque estuvieran separados por kilómetros. Julio sintió un escalofrío. Si eso era cierto, entonces Centinela no era el único. Podría haber más guardianes en las montañas esperando ser encontrados, o quizás escondiéndose de un mundo que ya no los recordaba. Regresó al santuario con una nueva misión.
No solo cuidaría de Centinela y los caballos rescatados, buscaría a los otros guardianes si es que aún existían, los protegería, recrearía esa red antigua de protección. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Julio se paró en el campo del santuario. Centinela estaba cerca, rodeado por los caballos que había salvado. Todos descansaban pacíficamente, confiando en que su guardián los mantendría a salvo. Julio observó la escena y supo que este era solo el comienzo. Había encontrado su propósito en la vida, y ese propósito era proteger a los protectores, asegurarse de que las leyendas antiguas no murieran, sino que florecieran nuevamente. Centinela levantó su cabeza y miró hacia las montañas. Julio siguió su mirada. Allá afuera, en algún lugar, había más historias esperando ser descubiertas, más vidas esperando ser salvadas. Y él estaría listo para lo que viniera. Un año completo había transcurrido desde aquel día en que Julio había encontrado a Centinela protegiendo a los potrillos en la cueva. El santuario del guardián se había convertido en algo mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Lo que comenzó como un refugio para 20 potrillos, ahora albergaba a más de 50 caballos. Centinela había encontrado a 4 grupos más de animales en peligro, guiando a Julio hacia ellos con esa habilidad inexplicable que poseía. Pero el impacto del santuario iba más allá de los números. Se había convertido en un símbolo de esperanza, no solo para el pueblo, sino para toda la región. Escuelas traían a niños para que aprendieran sobre el cuidado de animales y sobre las antiguas leyendas. Voluntarios venían de ciudades lejanas para ayudar, y las historias de Centinela habían inspirado a otros pueblos a crear sus propios santuarios. Julio se había convertido en una figura respetada no solo como custodio del santuario, sino como maestro. Daba charlas sobre la conexión entre humanos y animales, sobre el propósito y la redención. Compartía su propia historia de cómo había estado perdido después de la guerra y cómo un caballo extraordinario le había devuelto la razón para vivir. Una mañana de primavera, cuando los campos estaban cubiertos de flores silvestres, Julio recibió una llamada inesperada. Era de un biólogo de la Universidad Nacional. «Señor Ramírez», dijo el hombre con voz emocionada, «he estado estudiando las fotos que compartió de los grabados en la cueva y he hecho un descubrimiento extraordinario». Julio se sentó preparándose para escuchar. «Dígame». «Esos grabados tienen más de 1000 años», explicó el biólogo. «Pero lo más fascinante es que he encontrado referencias similares en otras culturas antiguas de América. Los caballos guardianes no eran únicos de esta región, eran parte de una red continental de protección. Civilizaciones antiguas los veneraban como sagrados». Julio sintió que su respiración se detenía. «Está diciendo que esto es aún más grande de lo que pensábamos». «Mucho más grande», confirmó el biólogo. «Y hay algo más. He estado rastreando ADN de los caballos del santuario, especialmente de Centinela. Su línea genética es única. Es una línea pura que se remonta a miles de años. Él es posiblemente uno de los últimos descendientes directos de aquellos primeros guardianes. Es un tesoro viviente, señor Ramírez». La noticia se extendió rápidamente. Medios de comunicación llegaron para documentar la historia. Científicos querían estudiar a Centinela, aunque Julio puso límites estrictos para proteger al caballo del estrés, pero la atención también trajo cosas buenas. Donaciones masivas llegaron, permitiendo expandir aún más el santuario. Y lo más importante, otros caballos con características similares fueron reportados en diferentes partes del país. Julio organizó expediciones para encontrarlos. En las montañas del norte encontraron a una yegua gigante que también cuidaba de potrillos huérfanos. En los valles del sur
descubrieron a un semental que protegía su territorio de depredadores. Uno por uno, estos guardianes fueron encontrados, documentados y protegidos. La red antigua estaba siendo reconstruida. Pero con todo el éxito y la atención, Julio nunca olvidó lo esencial. Cada mañana, sin importar qué tan ocupado estuviera, pasaba tiempo con Centinela. Se sentaba con él en los campos, le hablaba de todo lo que estaba sucediendo, y Centinela escuchaba con esos ojos profundos que parecían comprender cada palabra. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Julio notó algo diferente en Centinela. El caballo estaba inquieto, mirando constantemente hacia la entrada del santuario. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Julio. Y entonces vio la razón. Por el camino de entrada venía caminando una figura. Era una yegua, pero no cualquier yegua. Era enorme, casi tan grande como Centinela. Su pelaje era de un blanco brillante que parecía resplandecer bajo la luz del atardecer, y estaba sola. Julio se puso de pie lentamente sin poder creer lo que veía. Centinela relinchó fuerte, un sonido que Julio nunca le había escuchado hacer. Era un llamado. La yegua respondió con su propio relincho y comenzó a trotar hacia ellos. Cuando se encontraron en el centro del campo, fue como presenciar algo mágico. Los dos caballos gigantes se acercaron olisqueándose, reconociéndose. Había una conexión inmediata entre ellos. Miguel, que había venido a visitar como hacía cada día, se paró junto a Julio, observando la escena. Otra guardiana murmuró con asombro. Vino sola, encontró el camino. Julio sintió lágrimas en sus ojos. Durante un año, Centinela había estado solo, siendo el único de su especie que conocían. Pero ahora tenía compañía, alguien como él, alguien que entendía su propósito, su misión. En los días siguientes, la yegua blanca, a quien Julio llamó Aurora, demostró ser tan extraordinaria como Centinela. Ella también tenía la habilidad de encontrar caballos en peligro. Ella también actuaba como protectora. Y juntos Centinela y Aurora formaron un equipo que era más poderoso que cualquiera de ellos por separado. Los potrillos que habían crecido bajo el cuidado de Centinela ahora tenían dos guardianes, y algunos de esos potrillos comenzaban a mostrar las mismas características protectoras. La nueva generación de guardianes estaba naciendo. Julio comprendió entonces lo que realmente había encontrado dentro de aquella cueva hace un año. No había encontrado solo a un caballo en peligro. Había encontrado el comienzo de un renacimiento. Había encontrado la semilla de algo que había estado dormido durante generaciones, esperando el momento correcto para florecer nuevamente. Una noche Julio organizó una ceremonia en el santuario. Invitó a todo el pueblo, a los voluntarios, a los científicos, a todos los que habían sido parte de este viaje. Encendieron fogatas y se sentaron en círculo bajo las estrellas. Centinela y Aurora estaban cerca, rodeados por todos los caballos del santuario. Julio se puso de pie para hablar. Su voz temblaba con emoción. Hace un año, dijo, yo era un hombre roto. Había perdido mi propósito, mi razón de ser. Pensaba que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Miró a Centinela, cuya silueta se recortaba contra el cielo nocturno. Pero este caballo extraordinario me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino. Me enseñó que el verdadero coraje es proteger a los que no pueden protegerse solos. Me enseñó que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos elegir ser luz para otros. Hizo una pausa, su voz cargada de gratitud. Lo que encontré dentro de esa cueva no fue solo un caballo. Encontré esperanza, encontré propósito, encontré una razón para creer que las cosas buenas aún existen en este mundo, y encontré una familia. La multitud aplaudió. Muchos lloraban, porque todos ellos también habían sido transformados por esta experiencia. El pueblo entero había redescubierto algo que había perdido.
Un sentido de comunidad, de propósito compartido, de cuidar los unos de los otros y de todas las criaturas vivientes. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a retirarse, Julio se quedó solo con Centinela y Aurora. Los tres permanecieron en el campo, bajo el manto de estrellas. «Gracias», susurró Julio abrazando el cuello masivo de Centinela. «Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme que todavía hay magia en este mundo». Centinela inclinó su cabeza, apoyándola en el hombro de Julio en ese gesto que se había vuelto tan familiar entre ellos. Y en ese momento, Julio supo con absoluta certeza que su vida había valido la pena. Todas las batallas que había peleado, todas las pérdidas que había sufrido, todas las cicatrices que cargaba, habían sido parte del camino que lo había llevado hasta aquí, hasta este momento, hasta este propósito. Los años pasarían, el santuario crecería, más guardianes serían encontrados, y la leyenda de Centinela, el caballo que había reunido a los perdidos, el que había reconstruido una red antigua de protección, sería contada durante generaciones. Pero para Julio, lo más importante no era la leyenda, era el momento presente. Era estar aquí ahora con estos seres extraordinarios, sabiendo que había hecho una diferencia, sabiendo que su vida tenía significado. Miró hacia las montañas donde todo había comenzado, donde una cueva antigua guardaba secretos milenarios. Y sonrió, porque sabía que esto no era un final, era un comienzo, el comienzo de una nueva era donde los guardianes antiguos caminaban nuevamente por la tierra, donde la esperanza florecía, donde el amor y el sacrificio triunfaban sobre la oscuridad, y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Julio Ramírez, el veterano que había encontrado su propósito, y Centinela, el guardián que había salvado a tantos, permanecieron juntos, unidos por un vínculo que trascendía especie y tiempo, unidos por algo más grande que ambos, unidos por el amor.